Abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. El día de hoy estaremos en los capítulos 27 y 28. Estos capítulos en donde veremos cómo es que cuando llegamos a ser enemigos de Dios y nos alejamos y nos desobedecemos de su mandamiento, somos objetos de su ira. Y por consecuencia, su juicio es sobre nosotros. Así que vayamos a la lectura de este pasaje. Pero antes, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea su palabra la que transforme nuestros corazones y nos impulse a desearle más y a buscarle más. Padre, esta mañana estamos por acercarnos a tu palabra, Señor. Como hemos orado, Señor, no damos por hecho la oportunidad que nos das de tener tu palabra en nuestras manos. Y agradecemos, Señor, esa gracia que nos permites tener de acercarnos a tu palabra, de ser confrontados por ella y al mismo tiempo, Señor, en ella nos permites ver la esperanza que tenemos solamente en ti para salvación y para una vida eterna. Te pedimos, Padre, que este tiempo sea un tiempo en el cual tú hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, confiamos en lo que tu palabra dice de sí misma, que es poderosa, que es verdad, que todo tu consejo está en ella, Señor. Y Señor, pedimos que sea solamente tu palabra la que nos convenza de la necesidad que tenemos de ti, de la gran necesidad que tenemos de ti. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1 dice: Entonces David se dijo: Ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maac, rey de Gat. David moró en Aquis en Gat, con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreelita y Abigail la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dijeron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces David dijo a Aquis: Si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite ahí. Pues ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio Siclag aquel día. Por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Como lo vimos la semana pasada, David seguía siendo perseguido por Saúl, seguía siendo asediado por esta persecución que Saúl había comenzado hacía ya un tiempo en contra de él. Después de tener nuevamente la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, vimos como él no hace daño y le hace ver a Saúl que no había motivo para tal persecución. Y aunque Saúl reconoce que estaba equivocado e interrumpe su persecución en contra de David, como lo hemos visto en otras ocasiones,
esta era una tregua momentánea y David lo sabía. David estaba llegando a un punto en el cual ahora tenía que tomar una decisión. Y vemos, y el pasaje nos dice que David toma una medida extrema para poder salir del radar de Saúl y de la persecución que éste hacía en contra de él. David toma una decisión extrema para evitar perder la vida. Y no podía evitar indefinidamente las acciones de Saúl y aún más. Imagínate 600 hombres junto a él. ¿Qué decisión tenía que tomar David? David ya no podía seguir escondiéndose junto con estos 600 hombres de Saúl. Por lo tanto, David toma esta decisión arriesgada y extrema y él se va a buscar refugio con los filisteos. Ya hemos hablado de los filisteos anteriormente, pero podemos recalcar que este pueblo, esta tribu, eran enemigos del pueblo de Israel, el pueblo de David. Así que llega David a Gat, pero esta vez con el apoyo del rey Aquis. Aquis le muestra su favor incluso a David al darle Ziklag a David para que pudiera habitar ahí. Y este lugar, Ziklag, sería el lugar donde David habitaría durante 16 meses. Ziklag estaba a unos 33 kilómetros al sur de Gat, situada cerca de la frontera con Israel, y muy seguramente al conocer la fama de David y ahora siendo enemigo de Saúl, Aquis, este rey filisteo, esperaba que al poner a David en esta zona, estuvieras protegiendo esta zona, David. Saúl, al enterarse que David se encontraba ahora en el territorio filisteo, detiene esa persecución que tenía en contra de David. Por su parte, a David no le quedaba nada más sino simular ser un aliado para los filisteos, específicamente para el rey Aquis. Y nuevamente, David toma una serie de decisiones y acciones que son arriesgadas y extremas. Mira cómo lo dice ahí mismo en el pasaje, en el versículo del 8 al 12. 1 Samuel 27 del 8 al 12. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los jersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur, hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y el ganado y los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis, y Aquis le decía: ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía: contra el Negev de Judá, contra el Negev de Gemael, contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad, y dijo: no sea que nos descubran, diciendo: así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David y se decía: en verdad se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. David y sus hombres se iban lejos de Ziklag. Y vemos que ellos atacaban a los gesuritas, a los jersitas y a los amalecitas. Los gesuritas eran una tribu que se menciona también en Josué, capítulo 13, versículo 2, no vayas ahí. Y habitaban estos en el sur, al sur del territorio de los filisteos. No habían sido conquistados en los días de Josué, pero este pueblo formaba parte de aquellos pueblos que eran enemigos del pueblo de Israel y muy probablemente también del pueblo de los filisteos. Los jersitas eran igualmente habitantes de esta sierra
ellos habitaban entre Filistea y Egipto. Y los amalecitas eran aquellos antiguos enemigos de Israel. Estos fueron los primeros en resistir al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Si tú recuerdas, estos eran descendientes de Saúl y no fueron destruidos por Saúl cuando se le había ordenado que tenía que destruir a los amalecitas. Todos estos tres pueblos eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Y este tiempo en el cual David se va a habitar entre los filisteos, recuerda, los filisteos consideraban ahora a David como enemigo de Saúl. Y hay un dicho no estoy muy seguro cómo dice ese dicho, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿va? Y por tanto, David en cierta manera le había sido permitido estar en medio de este pueblo de los filisteos. Y este tiempo le dio a David la oportunidad de beneficiar al pueblo de Judá, atacando a los enemigos del pueblo de Israel y a la vez engañando a Aquis, quien podía ver por sí mismo estos botines con los cuales David llegaba, que traía, pero que no sabía exactamente de dónde provenían. También David obviamente se beneficiaba por estos botines, pues suplían las necesidades que tenía él y que tenía su gente también. Y esto le ganó la confianza a David al punto que el mismo Aquis dijo que David se había convertido en alguien que el mismo pueblo de Israel odiaba y que ahora le serviría. Esto, por supuesto, era un engaño. Vemos cómo David estaba engañando a este rey filisteo. Y mira lo que sucede a continuación, capítulo 28, versículos 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: muy bien, usted sabrá lo que pueda hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guardia personal mientras viva. Wow. ¿En qué situación estaba ahora David metido? Después de haber mentido y de haber engañado a Aquis, los filisteos salen a la guerra en contra de Israel y David junto con tus hombres, ahora el rey le estaba solicitando a David, tenían que salir a pelear, pero ahora del lado de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Imagínate cómo haber estado David en ese momento. Obviamente David engañó y mintió a Aquis. Y podemos preguntarnos, ¿es esto justificado? ¿Se justifica el hecho de que mienta y de que engañe a este rey con el afán de defender al pueblo de Israel? Obviamente David le engañó a Aquis. Y la Biblia no aprueba estas acciones. Nos las narra como un testimonio del punto en el cual David se encontraba en ese momento. David estaba entre la espada y la pared, pero al mismo tiempo, y como lo veímos la semana pasada, David estaba confiando en el propósito de Dios. David estaba caminando hacia el propósito de Dios. Por eso, por lo tanto, él, mientras estaba dentro del territorio de los filisteos, buscaba al mismo tiempo que el propósito de Dios se estuviera cumpliendo al él atacar a estos pueblos enemigos del pueblo de Dios. Un comentarista dice: tenemos que recordar que David vivía en tiempos de guerra. Y aunque había acordado un pacto de tregua con los filisteos, estos eran enemigos de Israel.
Y como rey designado para Israel, aunque aún no ocupaba el trono, muy seguramente se conducía de una manera más gubernamental que individual, en su propósito de buscar la paz, la seguridad y el plan de Dios para Israel como una preparación para su futuro cargo como rey. David confiaba en el Señor y estaba haciendo lo que creía mejor y tomando en cuenta el propósito de Dios para su vida. Entonces, David pelearía del lado de los filisteos en contra de Saúl y así finalmente tomaría el trono que el Señor le había prometido. Descubriría Aquis el engaño que David le hacía creer. Corría riesgo la vida de David en medio de esta treta que había armado. Lo vamos a ver la próxima semana. Esta historia, si tú sigues leyendo, nos presenta un gran paréntesis. Un paréntesis en donde este tiempo en el que David se encuentra no termina, sino que se abre un paréntesis para llevarnos a ver qué estaba sucediendo ahora en este tiempo, pero del lado de Israel. Así como en una película donde comienza una escena y de repente corta y se va a otra escena, este pasaje nos lleva a darnos cuenta cómo se encontraba el rey de Israel. La semana pasada ya el autor nos había mencionado que Samuel había muerto, pero fíjate ahí versículo 3, cómo retoma esto, diciendo: Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó. Se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cómo se encontraba el pueblo? ¿Cuál era la condición de Israel? ¿Cuál era la condición del rey de Israel? La muerte de Samuel había marcado una etapa en el pueblo de Israel. La dirección del pueblo ya no estaba más en voz de el sacerdote o el profeta Samuel. Ahora era el rey quien buscaba la dirección de Dios para así poder dirigir a su pueblo. Y Saúl, al ver que los filisteos se habían reunido para atacarlo, para atacar al pueblo de Israel, nos dice el versículo 6, tuvo gran temor. Y vemos ahí que él consulta al Señor. Él va a buscar al Señor, pero no va a buscarlo como un propósito personal o para buscar simplemente la dirección. Él busca al Señor porque quería saber, ¿ganaríamos? ¿Perderemos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué tengo que hacer? Pero la palabra nos dice que no había palabra de Dios para él, ni en sueños, ni a través del Urim. Y Samuel ya no estaba. Samuel había muerto y ya no podía acudir a él. Pero ¿qué fue lo que Saúl hizo? Dile a la persona que está a un lado, ¿qué crees que haya hecho Saúl? Ahora dale un codazo y dile, mira, fíjate lo que dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe que lo que Saúl ha hecho.
¿Cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas? ¿Por qué pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor: vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió: tráeme a Saúl. Saúl, en su desesperación, buscó hablar con Samuel. En su desesperación buscó hablar con Samuel y buscó hacerlo por medio de una adivina, de una medium. Saúl mismo había echado a los mediums de en medio de su reino, y muy probablemente en sus primeros años de reinado, quizá bajo la influencia de Samuel, no lo sabemos. El pasaje solamente nos dice que Saúl los había desterrado, y la ley mosaica lo mandaba de esa manera. Las leyes del Antiguo Testamento condenaban enfáticamente la consulta de los adivinos, la consulta a los muertos. Mira cómo lo dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo lo dice. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Escucha esto: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará de esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería, a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Ahora ve a Levítico 19. Fíjate, Levítico 19, versículo 31. Nuevamente estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. No te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora ahí mismo, Levítico 20, versículos 6. Levítico 20, versículo 6. En cuanto vaya, en cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, léelo conmigo: también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Qué advertencias tan claras, ¿no? Qué advertencias tan claras de parte de Dios. Recuerda esto: Saúl tenía mucho tiempo ignorando la voluntad de Dios. Y ahora Saúl está pidiendo a sus sirvientes que le busquen a un medium para consultar, para traer el espíritu de Samuel que había muerto. Ese Saúl que Dios permitió que fuera el primer rey de Israel. Ese Saúl el cual leímos Dios estaba con él. Ese Saúl ahora estaba buscando la dirección de Dios, pero Dios permanecía en silencio. De hecho, la última vez que Dios habló a Saúl, no sé si lo recuerdas, fue a través del profeta Samuel.
Y mira, vamos bien rápido, unos capítulos atrás, en primero de Samuel 15:27. Ve bien rápido, por favor, ahí. Es la última vez que el Señor habla a través de Samuel a Saúl. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se agarró del borde del manto de Samuel y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, escucha lo último que el Señor le habla a Saúl. Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Qué buenas palabras de despedida, ¿verdad? Ya no había nada más que decir. Dios permaneció en silencio para con Saúl. Y esto, hermanos, es triste y un tanto difícil de asimilar, porque muchas veces, al igual que Saúl, el Señor nos declara su voluntad en su palabra, nos dice, arrepiéntete, aléjate de ese pecado, pero nosotros lo ignoramos y decidimos hacernos sabios en nuestra propia opinión, decidimos desobedecerle, hacemos lo que a nuestro parecer creemos que está bien, pero cuando nos topamos con pared y nos encontramos en circunstancias adversas, ahora sí acudimos a Dios y le pedimos, Dios, háblame, Dios, guíame, dime por dónde tengo que ir, hazme saber cuál es tu propósito para mi vida. Y me imagino a Dios diciéndonos, pero si ya te había dicho cuál era el camino que debías tomar y me has ignorado. Ignoramos al Señor, hermanos. Nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y no queremos las consecuencias de esa desobediencia o de esa rebeldía. Por lo tanto, buscamos a Dios, pero no porque queremos verdaderamente saber su voluntad, sino porque no queremos las consecuencias que nuestro camino nos ha traído. Así que Saúl, nos dice el pasaje, sale de noche, escondido, disfrazado para no ser reconocido, y va en busca de esta mujer, de esta adivina, junto con 2 hombres, y llegan con esta mujer, quien quizá al no reconocerlo como uno de sus clientes habituales, desconfía y le dice, oye, ¿por qué estás queriendo traer mal a mi vida? ¿No sabes lo que Saúl ha hecho? Saúl nos ha sacado. Pero Saúl, nuevamente tomando el nombre de Dios en vano, jura en nombre de Dios y le dice, nada te va a suceder. Y esta mujer toma esto como garantía y le pregunta, ¿a quién quieres que haga subir? Y Saúl le dice, a Samuel. Saúl no está buscando a Dios. Saúl está buscando saber su futuro. Va a buscar a esta mujer para saber si va a ganar o si va a perder en contra de los filisteos. ¿A qué te suena eso? ¿No te suena como, queridos hermanos de la luz, si estás buscando solución a tus problemas, necesitas saber qué te depara la suerte? No dudes en visitarnos en la calle de los ingenuos. Saúl, hermanos, estaba buscando el consejo de Samuel muerto, como aquel que busca a través de las páginas de una revista, de una grabación en la radio, o de mensajes o imágenes en el celular, en el horóscopo. Estaba buscando solamente saber su futuro. Y son muchos, hermanos, los que consultan los horóscopos. Son muchos, tristemente, aquellos que van y consultan a adivinos, a charlatanes, a astrólogos que ganan enormes sumas de dinero. Esto, hermanos, nos debe de llevar a darnos cuenta
que nos convertimos en enemigos de Dios cuando ignoramos y desobedecemos su mandamiento. Pero mira lo que sucede a continuación, versículos del 11 al 19. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo de hacer subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Usted es Saúl, no temas. ¿Pero qué ves?, le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene?, le dijo él. Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en su manto. Y Saúl supo que era Samuel. E inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Para sorpresa de la medium de esta adivina, Samuel aparece. Y la adivina probablemente se impactó tanto porque en realidad ella era un fraude. Y la mayoría de sus tratos con el mundo espiritual eran simples trucos. Samuel realmente se había aparecido, hermanos. Y ella se sorprendió por completo. Esto, por supuesto, hermanos, escucha esto. Esto, por supuesto, no provenía de ella. La aparición de Samuel era algo que Dios estaba permitiendo con un propósito. Lo repito, la aparición de Samuel era algo que Dios estaba permitiendo con un propósito. Un comentarista lo dice de esta manera: la mujer de Endor no tenía poder alguno sobre Samuel, y ningún encantamiento podía ser utilizado sobre un santo de Dios que ya había muerto, ni tampoco sobre ningún espíritu humano incorpóreo o sin cuerpo. Samuel realmente vino, pero no porque la adivina lo llamó. Samuel apareció porque Dios tenía un propósito especial en esto. Algunos creen que esta aparición era una estafa o una alucinación de esta medium. Algunos otros creen que era un demonio imitando a Samuel. Pero el texto afirma claramente que era Samuel. E incluso las palabras de Samuel eran palabras de verdad, palabras de juicio de Dios, ya que había determinado para Samuel este juicio y estarían siendo confirmadas. Ahora, esto, hermanos, no es algo que sucedería continuamente o que sucede continuamente. Esta adivina o medium quedó tan sorprendida porque lo que estaba pasando ante sus ojos era inaudito. Es decir, aquello que ella realizaba con sus clientes era algo falsificado, era charlatanería, eran supersticiones que incluso el día de hoy siguen siendo infiltradas y cautivando a hombres y mujeres por mucho tiempo. Incluso mucho de esto ha permanecido y se ha inculcado en la cultura y manera de pensar en nuestros países. Por ejemplo, aproximadamente en 1519 se inicia en nuestro país, en México, algo que fue conocido como la implantación y la difusión del cristianismo en medio de las sociedades indígenas mesoamericanas. Es decir, lo que muchos llaman la evangelización de los indígenas. En muchos de estos casos, ese proceso fue violento y fue realizado mediante la destrucción de esculturas, de templos, de la conversión forzada de aquellos indígenas. En otros casos, los mismos indígenas adoptaron la nueva religión como signo de un pacto político, y el resultado final fue un proceso de sincretismo religioso.
El sincretismo religioso es esta unión o reconciliación o fusión de diferentes sistemas de creencia. En el caso de nuestro país se estaban fusionando, por ejemplo, dentro de la cultura mexicana se tiene esta costumbre o esta tradición de la celebración del Día de Muertos. Esta celebración era la adoración de la cultura indígena prehispánica a la muerte. Y cuando la iglesia llega a hacer esta evangelización, se fusiona esta celebración con lo que la iglesia tradicional en México llamó el Día de Todos los Muertos. El Día de Todos los Santos. Creencias como la de que los muertos vienen a convivir, a disfrutar de lo que terrenalmente llegaron a tener un día en el año. Estas creencias y adoraciones de imágenes religiosas que se aparecen en objetos como tortillas, salitre en la pared, troncos, incluso apariciones de niños o espíritus que hacen travesuras o que vienen a asustar. Todo eso está muy metido en nuestra cultura, hermanos. Y tristemente, muchos han dado mayor importancia o interés a todas estas creencias, incluso más que a las verdades de la palabra. Las personas prefieren consultar a divinos a buscar la verdad de Dios. ¿Cuántos en nuestro país van a buscar a divinos, a hacerse limpias? ¿Cuántos van a consultar a culturas que hablan exactamente lo contrario a la verdad de la palabra del Señor? La Biblia nos dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. La Biblia de ninguna manera establece la práctica o la posibilidad de la evocación de los muertos. Pero vemos que Dios permite, en medio de esta abominación para Él, Dios permite esta aparición de Samuel con un propósito muy específico, que era el de confirmar el juicio venidero sobre la vida del rey Saúl de una manera dramática y estruendosa. Mira cómo lo dice el pasaje en el versículo 15. Entonces Samuel, escucha esto. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Samuel respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo: entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. Qué afirmación tan dura, hermano. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, dice Saúl. Y peor aún, Samuel le contesta: ¿y por qué me preguntas? ¿Y por qué me molestas? Si Dios se ha apartado de ti, es porque tú eres su enemigo. Te has hecho enemigo de Dios. ¡Wow! Es como si estuviera diciéndoles: si Dios no te quiere decir nada, ¿qué te hace pensar que yo te voy a dar una buena noticia? Déjame decirte qué es lo que el Señor tiene para ti. Y mira lo que dice el versículo 17. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor
te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Samuel confirmó, hermanos, lo que Dios ya le había dicho a Saúl. No había nada nuevo que decir, sino solamente el juicio de Dios sobre tu vida está en marcha hoy y mañana. Tú morirás y tus hijos morirán. Qué palabras tan duras de escuchar. Saúl, en lugar de encontrar consuelo y dirección, se topó con el juicio de Dios. Saúl había tenido infinidad de oportunidades para arrepentirse de su desobediencia, de su desobediencia. Saúl había tenido infinidad de oportunidades para arrepentirse de su rebeldía, de su desobediencia, de su indiferencia para con Dios y para con su voluntad. A Saúl, se le había revelado la voluntad de Dios y Saúl se había rebelado contra Dios. Incluso el Señor ya le había dicho a Saúl a través de Samuel, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos al 23, 22 y 23. Primera es Samuel 15, 22 y 23. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende. Escucha esto. Es Dios hablando a Samuel. El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Y pon mucha atención en este pasaje, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Básicamente Samuel estaba diciendo a Saúl: para Dios, tu rebeldía y desobediencia es como el pecado de adivinación. ¿Y qué es lo que está haciendo Saúl? Saúl no nada más no había obedecido la palabra del Señor, sino que ahora estaba no nada más rebelándose contra Dios, sino que estaba yendo a buscar a esta médium o hechicera. Por lo tanto, el Señor lo había desechado. Saúl tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero ahora el tiempo se había acabado. La ira de Dios estaba sobre él. Nuevamente, hermano, nos convertimos en enemigos de Dios cuando ignoramos y desobedecemos sus mandamientos y nos hacemos objetos de su ira. El apóstol Pablo en Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 23, lo dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, todos los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Lo que Pablo está exponiendo, hermanos, es cómo la ira de Dios ha venido merecidamente a los hombres, puesto que han ignorado a Dios. Y aún teniendo la evidencia de su voluntad, tú y yo pudiéramos pensar: qué tonto Saúl. ¿Por qué es que tomó tan malas decisiones? ¿Por qué, si sabía cuál era la voluntad de Dios, por qué fue tan necio? Pero la verdad, hermanos, es que la mayor parte del tiempo tú y yo hemos tomado decisiones muy parecidas a las de Saúl. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Hemos sido necios, orgullosos, rebeldes. Teniendo conocimiento de la verdad de Dios, no le reconocemos como Dios, y no es necesario que busquemos mucho. Diariamente, si tú prendes tu celular, prendes la televisión, agarras un periódico, lees las noticias, te vas a encontrar que a cada día hay asesinatos, envidias, pleitos, engaños, chismes, estafas, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el caso de Saúl, hermanos, el día de hoy el ser humano acepta cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier ideología como verdad antes que la verdad de Dios. Te puedes dar cuenta en la gran cantidad de personas que creen que su futuro está regido por las estrellas, por los astros, que sus enfermedades pueden ser sanadas por medios como curanderos, chamanes. La gente prefiere a los adivinos antes que obedecer a Dios. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado. La reacción de Dios ante esta rebeldía y desobediencia del hombre ha sido dejarlos a sus deseos. Romanos 2, versículos 5 y 6 nos dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, no es que el Hijo de Dios, no es que Jesús haya venido a condenar el mundo. Juan 3, 17 al 21 nos dice que el mundo ya estaba condenado, que aunque la luz vino, el deseo del mundo fue permanecer en la oscuridad, pues sus acciones eran malas, y los malos aman la oscuridad. Como dijimos hace unos minutos, Saúl tuvo una gran cantidad de oportunidades de arrepentirse, pero ahora ya era tarde. Su destino ya había sido determinado por un juez.
Y tú y yo, hermanos, al igual que Saúl, estábamos condenados. Nuestro destino estaba trazado. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 nos declaran que por cuanto todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios, y que la consecuencia o el pago de nuestro pecado era la muerte. No hay ninguno de nosotros, hermanos, ni uno solo que pudiéramos decir no ha pecado. Todos nos hemos desviado, no hemos entendido la evidencia de Dios plasmada en toda la creación y en sus mandamientos expresados en su palabra, y nos hemos hecho sordos y nos hemos hecho necios. Pero fíjate cuál es la buena noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Lucas 19 nos dice que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, aun cuando estábamos muertos en nuestros deseos de maldad, en nuestra rebeldía en contra de Dios, en nuestra desobediencia en contra de Dios, el Señor tuvo misericordia y nos mostró su gracia a través de Cristo Jesús. Saúl había sido desechado por Dios, se había convertido por su desobediencia y rebeldía en enemigo de Dios. Y tú y yo podemos llegar a ser enemigos de Dios al ignorar y desobedecer sus mandamientos. Tú y yo, a causa de nuestro pecado y desobediencia a Dios, éramos enemigos de Dios y objetos de su ira, al igual que Saúl. Pero Romanos 5:8 nos recuerda que aun siendo pecadores, aun siendo enemigos de Dios, Él nos ha mostrado su amor a través de Cristo Jesús. El Padre envió a su Hijo único a pagar por nuestra culpa. Jesús vino a restaurar la relación rota que había entre Dios y el hombre. Hermano, el día de hoy aún hay oportunidad de arrepentirnos de toda rebeldía y de toda desobediencia. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, pero llegará el día que Jesús regresará, y no regresará como un salvador, sino regresará como un juez, a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan 5:24 lo dice de esta manera: en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener la vida en Él mismo, y le dio la autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Cuál fue la reacción de Saúl, hermanos? Mira cuál fue su reacción. Versículos 20, estamos terminando. Al instante Saúl cayó por tierra, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerza porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaban aterrorizados le dijo: mire, su sierva le he obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que usted me habló. Ahora pues le ruego que también escuche la voz de su sierva y me permita poner delante de usted un bocado de pan para que coma y tenga fuerzas cuando siga su camino. Pero él rehusó y dijo: no comeré. Sin embargo, sus siervos junto con la mujer le insistieron y él los escuchó. Se levantó pues del suelo y se sentó a la cama. La mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo, y tomando harina la amasó y horneó de pan sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Comieron, se levantaron y se fueron aquella noche.
en lugar de clamar, en lugar de rogar, en lugar de arrepentirse, Saúl simplemente se bajoneó, se deprimió. Y veremos la próxima semana cuál fue el fin de Saúl. Lo hemos visto ahora anunciado. Pero hermanos, esto nos recuerda que nos convertimos en enemigos de Dios cuando lo ignoramos y desobedecemos su mandamiento y nos hacemos objetos de la ira de Dios. Hermano, ¿cuál va a ser tu respuesta ante esta noticia? Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si tú el día de hoy te has identificado con la actitud de Saúl, si en algún punto de este mensaje tú has dicho, es posible que sea enemigo de Dios y que sea objeto de la ira de Dios, déjame decirte, si confiesas tu pecado y te arrepientes en tu corazón, el Señor es fiel y justo para perdonarte, para limpiar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Hermanos, el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestra desobediencia y rebeldía en contra de Dios y busquemos ser guiados por su voluntad, por su palabra.